Vamos a empezar a ver el capítulo de termodinámica. La termodinámica es la rama de la física que estudia los fenómenos relacionados con el calor. Se ocupa de las propiedades macroscópicas de la materia, las que son afectadas por el calor y la temperatura, así como de la transformación de unas formas de energía en otras. Para empezar a hablar de la termodinámica, tenemos primero que definir qué es calor y qué es temperatura y cómo se diferencian. El calor es una cantidad de energía y es una expresión del movimiento de las moléculas que componen un cuerpo. Nosotros sabemos que los cuerpos están compuestos por moléculas que pueden estar muy juntas o un poco distantes, pero cuando nosotros le colocamos calor a un cuerpo, esas moléculas se ponen en movimiento. Al ponerse en movimiento, esas moléculas tienen cierta energía. O sea que siempre nosotros tenemos que relacionar el calor con la energía que hay dentro de las moléculas del cuerpo. Pero la temperatura es la medida del calor de un cuerpo. La temperatura no se puede relacionar con la energía que tiene interior del cuerpo, sino con la medida de ese calor. Y esa temperatura nos la dan los termómetros y sabemos que hay varias clases de temperatura. Está la temperatura Celsius, la Fahrenheit y la Kelvin. Bueno, en otro capítulo veremos cómo se hacen esas conversiones. ¿Qué diferencia hay entre calor y temperatura? El calor depende de la velocidad de las partículas, de su número, de su tamaño y de su tipo. Y la temperatura es la que mide el calor, y el calor es el que hace que la temperatura aumente o disminuya. Cuando un cuerpo, por acción del calor o del frío, pasa de un estado a otro, es lo que nosotros llamamos cambio de estado. Nosotros sabemos que en la naturaleza, generalmente uno trabaja con 3 estados en la naturaleza: el sólido, líquido y el gaseoso. Pero recordemos que hay un 4º estado que es el plasma. Ahora les hablaré de ellos. ¿Cuándo hay cambio de estado? Cuando un cuerpo pasa por la acción del calor o del frío de un estado a otro. Y sabemos que hay diferentes nombres. Por ejemplo, si un cuerpo pasa de líquido a sólido, ese proceso se llama solidificación. Lo que pasa de pronto con la manteca. Está líquida, de pronto se convierte a sólida, la llamamos solidificación. Viceversa, cuando pasa de sólido a líquido, se llama fusión o derretimiento. También podemos pasar de sólido a gas, se llama sublimación, y de gas a sólido se llama cristalización o sublimación inversa. También podemos pasar de líquido a gas, se llamaría vaporización o ebullición, y de gas a líquido, condensación o licuación. ¿Qué es el plasma? El plasma es el 4º estado de agregación de la materia, similar al estado gaseoso en el que determinada proporción de sus partículas están cargadas eléctricamente. La mayor parte de la materia en el universo visible se encuentra en estado de plasma. Vamos a ver ahora la dilatación de los cuerpos. La mayoría de los materiales en la naturaleza, por el efecto del calor, se dilatan. Es decir, pueden aumentar su longitud, su área, su volumen, dependiendo del tipo de distribución de su masa. Si la distribución de su masa es lineal, decimos que ese cuerpo se dilata linealmente. Si la dilatación de su masa es en el área, decimos que ese cuerpo se dilata superficialmente. Y si la distribución de su masa es en todo el cuerpo,
tomamos un todo, la dilatación es volumétrica. ¿A qué se debe esta dilatación? Se debe a que el aumento en la temperatura hace que las moléculas que están juntas vibren y se separen, y al separarse se desplazan. En la dilatación vamos a hablar de un coeficiente de dilatación térmico. ¿Qué es? Es el cociente que mide el cambio relativo de la longitud o del volumen que se produce cuando un cuerpo sólido cambia de temperatura provocando una dilatación. Supongamos que cogemos un alambre y lo medimos a cierta temperatura y luego le colocamos calor y volvemos a medirlo. Y hacemos el cociente entre esas dos medidas. Entonces ahí vemos que nos va apareciendo un coeficiente de dilatación térmico y así lo podemos seguir haciendo con otras temperaturas. Cada material tiene su propio coeficiente de dilatación y su unidad viene expresada en grados centígrados a la -1. En este tema vamos a encontrar 3 coeficientes de dilatación que se representan por diferentes letras. Alfa es el coeficiente de dilatación lineal. Beta, que es igual a 2 alfa, es el coeficiente de dilatación superficial. Y gamma, que es igual a 3 alfa, es el coeficiente de dilatación volumétrico. ¿Por qué 3 alfa? Porque si es volumétrico tiene un largo, un ancho y un alto. Tiene 3 dimensiones lineales. ¿Por qué beta es 2 alfa? Porque es una superficie y al ser una superficie tiene 2 dimensiones lineales, el largo y el ancho. Les dije que cada material tiene su propio coeficiente de dilatación. Aquí coloqué algunos coeficientes de dilatación. Por ejemplo, el aluminio tiene 23 por 10 a la -6 grados centígrados a la -1. El hierro, 12 por 10 a la -6 grados centígrados a la -1. La plata, 13 por 10 a la -6 grados centígrados a la -1. Y el zinc, 30 por 10 a la -6 grados centígrados a la -1. Si nos dieran esta tabla, el que más se dilata es el zinc. El que menos se dilata es el hierro en esta tabla. Para calcular la dilatación es necesario conocer varios términos. Es necesario conocer la longitud inicial o la superficie inicial o el volumen inicial. Es necesario conocer la longitud final o la superficie final o el volumen final. Es necesario conocer los coeficientes de dilatación, ya vimos que es lineal, superficial o cúbico. Es necesario conocer también la temperatura inicial y la temperatura final. La diferencia de estas dos temperaturas, de la temperatura final menos inicial, nos dará la variación de la temperatura. Bueno, entonces con estos datos nosotros vamos a empezar a escribir cada una de las ecuaciones para las dilataciones. Por ejemplo, para la dilatación lineal, la ecuación es longitud final igual a longitud inicial factor de 1 más alfa por la variación de la temperatura. Para la dilatación superficial sería superficie final, tiene el mismo esquema de esta ecuación. Superficie final igual a superficie inicial factor de 1 más. Viene con el mismo esquema, pero ya no va a ser alfa, ahora va a ser beta por la variación de la temperatura. Y para la dilatación volumétrica será volumen final igual a volumen inicial factor de 1 más, ya no es beta, ahora es gamma,
por la variación de la temperatura. Y a continuación les voy a explicar de dónde sale la primera ecuación y en forma similar vamos deduciendo las otras dos ecuaciones. Bueno, vamos a deducir la primera ecuación. Nosotros sabemos que para hallar una variación en la longitud debemos conocer la longitud inicial, el coeficiente de dilatación lineal y la variación de temperatura. Les he hablado que cuando aparece este triangulito es porque hay dos longitudes restando y para diferenciarlas una es final y la otra es inicial. Entonces, a cambio de variación de la longitud, colocamos longitud final menos longitud inicial. ¿Igual a quién? A longitud inicial por el coeficiente de dilatación por la variación de la temperatura. Esta ya sabemos que es temperatura final menos temperatura inicial. Y vamos a despejar de acá longitud final. Esto que está restando nos pasa al otro lado a sumar longitud inicial más longitud inicial por el coeficiente por la variación de la temperatura. Y acá sacamos un factor común que es longitud inicial. ¿Factor de quién? ¿Qué me queda acá? Acá me queda 1 más, sale longitud inicial, me quedará alfa por la variación de la temperatura. Y esta ecuación es esta misma con su deducción. De igual manera se hace para la superficie final y para la superficie inicial. Bueno, espero hayan entendido este tema. En el siguiente video haremos algunos ejercicios de aplicación sobre la dilatación de los cuerpos. Es importante diferenciar calor de temperatura. Recuerden que el calor tiene que ver con la energía que tienen las moléculas y la temperatura la que nos mide ese calor. También es importante conocer los cambios de estado, las transformaciones y la dilatación que tienen los cuerpos. Gracias por ver mis videos. Dios los bendiga.